Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy he traído a un invitado que para mí es muy interesante, es una persona que he escuchado contar muchas historias y muchas cosas de lo que siento yo. Es una leyenda, es una tradición muy grande que tenemos los latinoamericanos. Está con nosotros Abraham Morales, que es historiador y es especialista, a la vez que es cantante también. Y es especialista en todo lo que tiene que ver con la historia del cine y la música mexicana. Y la verdad, estoy con cuchumil preguntas acá en mi cuaderno, pero la voy a hacer a partir de que nos saludemos y de que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo estás, Abraham? Excelente, mi querido Pablo, ya sabes, siempre listo y dispuesto a contestarte lo que quieras preguntarme. Gracias. Abraham, ¿cómo comenzó, antes de ir a las preguntas puntuales, cómo comenzó tu camino para especializarte en este asunto? Me imagino que al igual que nosotros cuando éramos chicos, veías en un televisor quizá blanco y negro el cine mexicano antiguo y te gustó, te romantizaste con ese cine. Pues, ¿qué crees? Curiosamente no fue tan de esa forma. Yo tenía como 10 años más o menos cuando se emitía una revista que se llamaba Somos. Era una revista que mes con mes publicaba la vida de alguna figura trascendental del cine, como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Los Soler, Pedro Infante, y las compraba de niño. Realmente así fui aprendiendo. Leía sobre cine pero sin haber visto las películas. Y realmente mi sueño siempre fue cantar, pero hasta los 16 años fue que conocí a un amigo mío que es mi maestro y aparte periodista, que, que me empezó a enseñar el oficio de investigador. Realmente empecé a los 16, pero fue, insisto, un derivado de que yo quería cantar. Ahí fue cuando empecé a los 16. Dime, Abraham, ¿es cierto que se podría decir que es Pancho Villa el primer actor mexicano? No, mira, es que aquí tenemos una respuesta dual. El actor es un intérprete al final del día, que representa un papel, que representa una personalidad en un ambiente o circunstancia determinada. Eso es un actor. Entonces, Pancho Villa nunca fue un actor. Lo que sí fue el primer mexicano que eh, constantemente apareció en filmes no comerciales, sino domésticos, pero que amaba la cámara. Pancho Villa amaba salir en videos, le encantaba. No era un actor propiamente, pero le encantaba que lo tomaran pues haciendo sus actividades cotidianas allá en su rancho que tenía, bueno, su hacienda, Canutillo. Pero, o sea, un poco sobre la historia de cómo inició eso y cómo se comenzó a grabar a Pancho Villa. Dice mucho acerca de que incluso había momentos en que ya había ha pasado algunas cosas en su campaña y él las volvía a repetir únicamente para la cámara, ¿no? Bueno, es que él realmente nunca fue un político, él realmente se retiró desde de 1916 de la Guerra Armada, pero lo que sí es que, insisto, como le gustaba tanto salir a cámara, de repente decían, oiga, qué bonito hizo tal cosa, ¿por qué no lo hace otra vez? Ah, bueno, pues sí, más bien era esto. Era un poco el ego que tenía Pancho Villa. Eh, y a partir de que va creciendo esto, ¿cómo crees tú que empieza la época de oro del cine mexicano, que es conocido, pienso yo, en mucha parte de Latinoamérica? Porque mira, mis abuelos, mis padres, mis tíos, todos tienen esa relación de que cuando están cambiando la televisión, de repente sale Cantinflas, de repente sale Pedro Infante y les trae inmediatamente recuerdos de la niñez y de cómo era ir al cine o al cinema a ver esas películas y recuerdos. ¿Tú cómo crees que comenzó la época de oro del cine mexicano? La época de oro del cine mexicano comienza de forma muy,
doméstica de forma muy informal. Se hicieron varios buenos intentos, pero sin repercusión hasta la llegada de Allá en el Rancho Grande en 1936. Ese fue el filme que le abrió a México las puertas ante el mundo. Sin embargo, a partir de esta película no hubo otros filmes como tan importantes. Entonces, realmente el cine de oro comienza hasta 1941 con la aparición de Ay Jalisco no te rajes, protagonizada por Jorge Negrete. Ahí da comienzo y dura 16 años, hasta 1957 cuando muere Pedro Infante. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Con Jorge Negrete empieza la época de oro y con Pedro Infante cierra. Es la duración de la época de oro. Es Ahora Pedro bien, Infante la... Dime. no, Sí, dime, cierra. adelante. Ok. Es, Sí, adelante, viene. es Pedro Infante la figura más representativa del cine mexicano, Abraham. No, no y sí. Es que es una respuesta igualmente muy dual. Pedro Infante en vida no tuvo tanta proyección internacional como ahora. Hoy en día se exhiben sus películas en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, en muchos países. Pero en su momento Pedro ni siquiera los visitó, nunca visitó Argentina, por ejemplo, porque no era tan popular. Lo que pasa es que la televisión mexicana, cuando se convierte en Televisa, comenzó a transmitir con exagerada frecuencia las películas de Infante y esto le dio un realce muy fuerte a su imagen y gracias a eso, hoy Pedro Infante es el artista más conocido, pero en realidad en su momento el más internacional era Jorge Negrete. Y a tu criterio, entonces, escuchando eso que dices, para ti, eh, es el personaje por excelencia, Pedro Infante, o quizás para ti no era tan buen actor, quizás como Jorge Negrete? Yo no soy fan de Pedro Infante. Me gustan algunas películas, algunas escenas, pero yo no soy, personalmente no soy seguidor de Pedro Infante, aunque reconozco el enorme legado cinematográfico y musical que dejó. Y también reconozco que es probablemente a día de hoy el mexicano más conocido gracias a sus películas, ¿no? ¿Y qué de cierto hay acerca de toda la leyenda que se crea sobre él a partir de su muerte, ¿no? Que él no murió, que la gente, que lo mandaron a matar, que la gente que lo mandó a matar lo dejó vivo. Después, mucho tiempo antes, salió otra persona que se llamaba, me parece, Antonio Pedro, que decía que era Pedro Infante y etcétera. ¿Qué de cierto hay en toda esa leyenda tras su muerte? No, rotundamente falso, absolutamente falso. El señor Antonio Pedro era un imitador realmente. Y esto lo he explicado muchas veces. Pedro Infante no era el hombre sano que la gente piensa. Él era un enfermo de diabetes, llevaba 10 años con la diabetes más o menos, una diabetes muy mal cuidada, un hombre que hacía mucho deporte pero que comía muy mal también. Aparte, con los accidentes aéreos que había tenido, estaba un poco sordo de un lado, tenía jaquecas, tenía problemas de equilibrio, entonces realmente no era tan sano como nos lo pintan. Así es que muy probablemente Pedro no hubiera llegado con vida en ese momento. Eh, y viéndolo por un punto de vista de un ideal, ¿tú crees que Pedro Infante, si no hubiera muerto, hubiera continuado con nosotros, se hubiera convertido, sí, en una leyenda mucho más grande de lo que ya es para el cine mexicano, o las figuras que venían después o contemporáneas a él lo hubieran opacado un poco? Él no en el momento exacto, él muere en el momento clave. Si Pedro Infante hubiera seguido vivo, su carrera hubiera ido en descenso horriblemente. Jorge Negrete y a Pedro Infante les tocó una época donde monopolizaban mucho al público. Niños, jóvenes, adultos, gente mayor, veían en ellos un ejemplo a seguir. Eh, una de las personas que actúa con Pedro Infante en muchas de las producciones que él tiene es la señora Sara García, ¿no? Algunas personas cuentan, comentan, dicen que, no sé si esto es una leyenda o es así tal cual,
que la señora Sara García incluso se quitaba los dientes para parecer aún mayor. ¿Es esto cierto? Sí, pero no se los quitaba una vez y se los volvió a poner, más bien se los quitó definitivamente. A los Wow. 40 años, para un papel en cine, decidió quitar el papel y pues, al final del día pues sí le sirvió porque se convirtió en la abuelita del cine nacional. Ujú. Y este, yéndonos hacia otra figura del cine mexicano, querido Abraham, eh, ¿cómo era Mario Moreno Cantinflas? A nivel personal, Sí, a nivel personal. ok, pues Cantinflas era un hombre déspota, un hombre bastante ególatra, un hombre que abusaba mucho del poder que tenía, un, un hombre muy dispar. Claro, toda persona tiene claroscuros, pero él específicamente era un gran amigo, era un gran eh, compañero, era un gran eh, primo, amigo y demás, pero en ese nivel personal, con otras personas que no fueran de su círculo, era muy envanecido. Era un hombre que no le importaba hacer cualquier cosa que tuviera que hacer para lograr un objetivo. Era un hombre que desgraciadamente la vida le cobró muy caro todo ese mal que causó estando en vida. Algunas personas comentan que el señor Mario Moreno Cantinflas era homosexual. ¿Es esto según tus investigaciones, lo que tú has recolectado a partir de su historia? ¿Es esto cierto, crees tú? ¿Me repites lo primero? Es que se cortó un poquito el audio. Sí, algunas personas dicen, aducen, piensan que Mario Moreno Cantinflas era homosexual. Según lo que has encontrado tú sobre la información sobre él, ¿qué te atreves a comentar sobre eso? No, 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 eso sí es falso. Al contrario, si algo tenía él era que era bastante ojo alegre. Duró mucho tiempo casado con su esposa, literalmente hasta que la esposa murió. Y después de la muerte de Valentina Ivanova, él tuvo muchas parejas y muy guapas. Realmente siempre se relacionó con mujeres muy guapas y no, sí, me queda súper claro que era 100% heterosexual. ¿Y qué te pareció el actor que escogieron para interpretarlo en su biografía? Excelente, es un papel espléndido. La verdad es que cuando dijeron que era un español, yo tuve muchas dudas al respecto, pero me sorprendió con creces. Qué papel tan bueno, aunque la película es muy mala en cuanto a su historia, en cuanto a biografía. Tiene demasiados errores, lo pintan como alguien que claramente no fue, pero pues es una película entretenida y la actuación de Jainada es de total admiración y de mil aplausos, ¿no? Eh, ¿Tú por qué crees que nunca se llegó a dar una colaboración, una película, algún tipo de intervención entre Cantinflas y Pedro Infante? Porque Cantinflas tenía su propia productora, él hacía sus películas en su propia marca. Y Pedro Infante, a partir de los 50, también tenía su propia distribuidora y productora de películas. Entonces, cada quien era dueño de su trabajo, por eso es que nunca se pudo llevar a cabo alguna colaboración entre ambas marcas diferentes. ¿Ellos tenían algún tipo de relación amical, cercana o de conocerse por terceras personas? Cordial absolutamente. No se llevaban mal, tampoco bien. Se llegaban a ver, se saludaban, hola, qué tal, qué gusto, y se acabó. Una relación cordial. ¿Tú consideras que ellos eran conscientes de lo que se estaba gestando en ese momento con el cine mexicano o no, no del todo?
Sí, Pedro Infante no tanto, era un hombre poco culto, poco preparado, pero Cantinflas sí se esforzó mucho por hablar del cine, entonces Cantinflas sí estaba súper seguro y con todo el conocimiento de la importancia que tenía el cine mexicano en ese momento. Me dices que Pedro Infante era un hombre poco culto. Sí, Entonces, él estudió hasta cuarto de primaria, ajá. Entonces por estudió lo hasta cuarto de que... primaria, Sí, dale, Bran, te escucho. pero él estudió hasta cuarto de primaria y nunca se esforzó por aprender más, nunca leía, nunca nada, era un hombre muy simple. De hecho, alguna vez le ofrecieron algún cargo en la Asociación Nacional de Actores, lo negó porque dijo, es que no sé nada, ¿no? Qué ridículo voy a hacer. No estaba con sus compañeros actores mucho tiempo porque le daba pena que no tenía muy buenos modales. Entonces, Pedro Infante era muy ignorante, no tenía cultura. ¿Y cómo es que él llega entonces a la actuación? ¿Cómo es que se acerca por ese camino? En esa época, y yo creo que todavía, no lo sé ahora, pero en esa época no tenías que tener un título ni nada. A veces había un productor de cine en la calle, te veía y decía, oye, tú sirves para esto, vente. A Pedro Infante lo conoció Manuel Esperón, que era un importantísimo compositor musical cinematográfico de la época. Lo vio en un lugar que se llamaba El Tarrum, que era un centro nocturno. Le gustó cómo cantó, ahí estaba con el productor y lo empezaron a llamar para películas, pero en realidad no hubo examen, no hubo casting, no hubo nada. Así empezó. Y en algún momento tú crees que la gente que viene detrás de Pedro Infante, sus nietos, las personas más cercanas a él, recuerdo incluso en algún momento que uno de sus nietos dijo que él estaba vivo. ¿Tú crees que su familia cercana trató en algún momento de sacar algún provecho de lo que fue en algún momento la fama de Pedro Infante? Ah, claro, claro, por supuesto. Bueno, para empezar, dos cosas. Ese supuesto nieto no es su nieto. César Augusto Infante no es nieto de Pedro Infante. Vamos a aclarar las cosas. Tampoco lo conoció, obviamente. No tiene un vínculo, o sea, es su sobrino nieto más bien. Y Pedro Infante nunca recibió regalías de discos porque él renunció a esas regalías para un pago fuerte por cada grabación. Los derechos de las películas, pues él solo tuvo un par de películas que se dio Antonio Matuc, entonces no recibe eh, nunca recibió mucho dinero por el trabajo hecho una vez que falleció. Entonces la familia, sin otro soporte económico, intentó y sigue intentando a la fecha rascar hasta debajo de las piedras a ver si pueden lograr generar algo de dinero con el nombre de Pedro Infante, lo cual me hace lamentable. Eh, ¿Tú crees que sí hubo una rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete? Pues artísticamente la gente siempre los ponía en competencia en el momento en el que ambos eran famosos, porque la gente piensa que son de la misma época y esto no es cierto. La época de Jorge Negrete son los años 40, esa es su época de esplendor, y la época de esplendor de Pedro Infante son los años 50. Entonces realmente no son competencia directa. En algún momento, sí, las carreras de ambos estaban paralelas, pero realmente no eran rivales reales. Y esto fue prácticamente invento de la gente, porque ellos dos tenían una buena relación. No eran amigos íntimos, pero cuando se veían con gusto. Pedro solía visitar a Jorge en sus cumpleaños, le llevaba regalos. Cuando estuvo muy enfermo ya en los últimos meses de su vida, también lo fue a visitar a la central médica. Entonces, de parte de Pedro había una admiración inmensa hacia Jorge Negrete. De hecho, cuando Jorge muere, Pedro Infante iba junto con otros motociclistas abriendo paso al cortejo fúnebre. Y eh, a raíz de esta situación que lamentablemente muere Pedro Infante, lamentablemente muere Jorge Negrete,
¿Quién viene después de ellos en sucesión como el artista que se posiciona quizás en ese hueco que dejan ellos? Nadie, nadie. Lamentablemente, con el fallecimiento de Pedro y la industria que ya venía en decadencia, el cine dejó de ser una potencia, el cine mexicano dejó de tener la relevancia que tenía y pues ya no hubo quien llenar esos zapatos. Claro, mucha gente hoy en día dice que Javier Solís, y sí, Javier Solís fue muy famoso, tuvo muchísimos éxitos en radio, pero sus películas fueron muy mediocres realmente, nunca tuvo estatus como actor. Y a pesar de que vendía muchos discos, él ya tenía la competencia directa de los ídolos juveniles como Enrique Guzmán, César Costa o Alberto Vázquez. Y, y Javier Solís, ¿tú sientes que tiene de los tres la muerte más trágica de todas? No, para nada. Pues él muere de una operación de vesícula que no tuvo mucho éxito, que digamos. Jorge también muere de enfermedad por una cirrosis. La más trágica fue la de Pedro Infante en un avionazo, o sea, creo que fue la muerte más fea. Bueno, al menos para mí. No, lo digo porque quizás por lo mismo que Javier Solís venía tratando de hacerse un camino, un campo, en relación a lo que había dejado Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿se le trunca un poco ese camino o tú crees que si aún hubiera tenido éxito la operación, él no hubiera llegado a llenar los zapatos que habían No, dejado ellos dos? no, era imposible que lo llenara, porque, pero insisto, no era culpa suya. La industria del cine había mermado mucho, las películas eran muy malas, no había presupuestos, y a nivel local pues también tenía mucha competencia, entonces no habría cambiado nada. Su carrera hubiera sido un poco más larga, pero evidentemente pues en algún momento también hubiera venido a menos. Y algo que siempre me he preguntado, querido Abraham, es este tema de que si el cine mexicano tuvo un colchón bastante grande con este auge de deben haber salido miles de películas sobre cómo era supuestamente México y sobre las costumbres mexicanas y esto. ¿Por qué sientes que esto no repercute hacia el cine mexicano actual? Porque si bien tienen una industria cinematográfica muy grande, tú ves, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos, que quizás a la par con México tenían un colchón bastante grande de películas que se hicieron producciones tras producciones y ahora es algo gigantesco, inmenso. ¿Por qué en el cine mexicano no sucede lo mismo? Porque, por ejemplo, yo no recuerdo un una producción tan grande de cine ni en Argentina, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni todos los lugares que hay en Sudamérica. Creo que México fue lo más grande en ese aspecto. México aprovechó que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos enfocaba su dinero en la guerra y no en el cine. México se aprovecha y de ahí se convierte en una potencia cinematográfica. Cuando la guerra termina, ya habíamos abierto muchos mercados, entonces siguieron consumiendo mucho cine mexicano, pero con la muerte de varios de los ídolos locales y con algunas malas gestiones de todos aquellos que desenvolvían las altas esferas del mundo del cine, México entra en declive. El cine mexicano entra en declive en producciones bastante malas, del cine de luchadores, cosas de este tipo, que ya no tuvo peso internacional. Básicamente fue eso. Y la industria mexicana nunca se ha retomado. Realmente hoy en día la industria cinematográfica mexicana sigue siendo muy pobre, sigue siendo muy mala, muy sencilla. Y más ahora, con gente como los Derbez que monopolizan prácticamente el cine junto con Omar Chaparro en producciones a lo mejor simpáticas o que te invitan a pasar una hora y media muy relajado, contento, pero pues no tiene mayor pretensión. Las películas actuales que hacen en México por lo general suelen ser comedias de poco
de poco contenido sólido. ¿Y tú crees que el cine mexicano antiguo en la época de oro sí tenía pretensión, sí tenía intención de comunicar un mensaje sólido o también solamente buscaba entretener? No, el cine es una industria de entretenimiento al final del día. La idea es entretener. Claro que algunos directores sí buscaran un concepto estético como el Indio Fernández o Roberto Gabaldón o Julio Bracho, pues sí. Pero básicamente el negocio del cine es entretener, eso sí lo tengo muy claro. Solo que antes pues, tenías un par de películas finas, por decirlo de alguna forma, y ahora no. Entonces eso es un poco triste. Claro, porque al final del día van a pasar 10, 20, 30 años y la gente quizás va a seguir viendo películas de Pedro Infante, de Cantinflas o de Jorge Negrete, pero me pregunto si seguirán viendo las de Derbez, ¿no? Envejecerán igual de bien. No, no creo. No, y ya se comprobó. Antes de la pandemia se hicieron unos festivales de cine aquí, en los cines, y volvían a exhibir películas que habían sido éxitos en taquilla hace 10 años, y aparte ponían películas de Tintano, de Pedro Infante, y recaudaban más las películas del cine de oro que las nuevas, a pesar de que tenían menos tiempo. Eh, Únicamente como una visión desde afuera. ¿Tú crees que el cine mexicano eh, ayudó a que se estereotipe un poco la imagen de los mexicanos, de que se crea que los mexicanos todos viven con un sombrero ancho y grande y tienen pistolas y pasean en caballos por toda la ciudad? Sí, absolutamente. El cine nos dio identidad. Realmente el que nos dio esa identidad fue Jorge Negrete, porque Jorge Negrete fue tan internacional y tan fuerte que creó una imagen de lo mexicano que a la fecha nadie ha podido borrar. Pues sí, es 100% eh, mérito del cine y de Jorge Negrete. Es Cantinflas tan reconocido internacionalmente como nosotros creemos? O sea, mucha gente, incluso yo mismo, al ver su participación, por ejemplo, en esta película del viaje alrededor del mundo y etcétera, y cómo participa en algunos premios internacionales en Estados Unidos, fue Cantinflas muy reconocido internacionalmente, ¿crees tú, más que sus otros pares? Sí, sí, absolutamente. Porque Cantinflas tiene un control total de su carrera y los otros no. Eso le ayudó y todo este mito de la innovación de Cantinflas al usar el lenguaje, ¿no? De hablar mucho sin decir nada. Y entonces sí hay una presencia muy poderosa a nivel internacional de Cantinflas. Es definitivamente una de las figuras internacionales más fuertes. No es que la más fuerte. El tema con su nombre se llega a aclarar ya, de que mucha gente aduce que el nombre era de otra persona. Él dice que fue a partir de una presentación, de cómo, de su forma de hablar. ¿Tú crees que se cierra ya el tema con que es su nombre y él lo inventó? Pues mira, ha pasado tanto tiempo que ya no hay nadie vivo para pelear ese asunto. Entonces, pues yo creo que la versión que da Cantinflas del nombre no tendría por qué ser falsa. Digo, no, no gana nada ni pierde nada. Ahora, si te refieres al pleito legal que hay con los derechos de sus películas, ese todavía no se aclara al 100%. Ese sí sigue bailando. Porque aparte los dos, el hijo de Cantinflas, el hijo adoptivo de Cantinflas y su sobrino, ambos se pelearon bastante por los derechos y seguían en litigio y desgraciadamente los dos ya fallecieron. Entonces sí es importante saber qué va a pasar con estos derechos de Cantinflas. Al parecer, eh, si bien hay por ahí unos que dicen que ganaba Eduardo Moreno La Parada y otros que Mario Molino iba Nova, la verdad es que todavía no hay una resolución al 100% de esos derechos.
Nos has hablado un poco de Cantinflas, que quizás en su ámbito personal, él como persona era un poco, este, tenía sus cositas, ¿no? Y que quizás Pedro Infante no era una persona muy preparada. ¿Y cómo era Jorge Negrete? Jorge Negrete era probablemente la figura más preparada del cine mexicano. Hablaba 5 idiomas: alemán, francés, italiano, inglés y español. Era capitán segundo del ejército mexicano, leía bastante. Por su mismo cargo como presidente de la ANDA, leía el derecho romano, el derecho civil, la constitución, libros sobre Voltaire, Rousseau. eh, de hecho, él declaraba que tenía que leer por lo menos 3 libros al mes. Entonces era un hombre muy culto, era un hombre que realmente le encantaba estar tan preparado y tener todas las armas para poder defender a sus compañeros actores y también él mismo para dar una buena imagen pública. ¿Y por qué sientes que para el gusto internacional, para el gusto de la gente que no es mexicana, Pedro Infante tiene una representación mucho más fuerte que Jorge Negrete? ¿O tú crees que es dependiendo del país? No, hoy en día Pedro Infante pesa más, pero insisto, fue gracias al apoyo de la televisión. En vida no fue así. En vida Jorge Negrete fue muchísimo más famoso que Pedro Infante en el extranjero. Absolutamente. Te quisiera leer algunas preguntas que yo le comenté a algunos amigos que son amantes y fanáticos del cine mexicano, y yo creo que su lazo con esto es más nostálgico, ¿no? Como lo debe ser para muchas personas, más nostálgico que otra cosa. Uno de ellos me pregunta, este, eh, acá está. Dice, para los mexicanos, ¿qué artista es más representativo? Chespirito, Infante, Negrete, Tintán. ¿Quién crees tú que es más representativo para los mexicanos como artista? Infante, Infante. Pedro Infante. Sí, Y no, dice, totalmente. María Félix es la mujer emblema de la época de oro del cine mexicano, pero hubiese sido Blanca Estela Pavón, hubiera tenido ese honor al no haber fallecido tan joven. Mm, pues es que es difícil, esa pregunta es muy difícil, pero María Félix fue consolidada muy rápido. O sea, ella prácticamente entra el cine protagonizando y subió hasta llegar a hacer muchas películas a nivel internacional. Filmó en Francia, filmó en varios países, producciones muy grandes, una imagen de diva prácticamente desde que empieza. Y Blanca Estela no, Blanca Estela siempre fue una actriz muy famosa, pero de menor estatus. Si hubiera seguido viva, tal vez hubiera subido más, pero yo dudo que hubiera llegado a la imagen que consolidó María Félix. Y esta relación, haciendo como que quizás un paréntesis a a la vida de estos grandes personajes, esta relación de la que a veces se habla y hay videos acerca de que uno era masón y el otro participó en una comida donde comieron seres humanos, y después de que todavía se le sigue viendo a algunos. Sobre estas leyendas urbanas que juegan mucho con el tema un poco más misterioso, paranormal, ¿hay algo de cierto en estas un poco leyendas urbanas sobre todos ellos? No, no, son producto de la admiración ciega de la gente, que daría lo que fuera por verlos vivos. Realmente solo eso, ¿no? Es mera especulación de gente que se cega tanto que daría lo que fuera porque estuvieran entre nosotros todavía. Abraham, para la actualidad, para estos años, ¿quién crees tú que todavía continúa llevando el legado del cine mexicano hasta estos tiempos?
un actor que sea o una actriz moderna o antigua? Nadie, Nadie. no, nadie. Nadie, tristemente no queda nadie. ¿Es posible hacer ese tipo de producciones en la actualidad? Tampoco creo. Yo pienso que el público hoy en día espera ver a los héroes de Marvel o películas de acción estilo Misión Imposible, ese tipo de cosas. Les gustan mucho las películas llenas de efectos especiales y todo esto, ¿no? Y este cine tan familiar que era el cine de oro, yo creo que ya no tiene cabida en el mundo actual. Aparte de estas temáticas actuales llenas de homosexualismo, de drogas, de tantas cosas que no son familiares, pues definitivamente contrasta con el mensaje que daba el cine mexicano de la época de oro. ¿Y tú personalmente eres un nostálgico? ¿Eres de los que de vez en cuando prende la televisión y pone una película antigua del cine mexicano? O quizás tú también has caído un poco en lo moderno? No, yo veo mucho cine mexicano, lo disfruto mucho. No soy muy fan de Marvel y esas cosas, no, no me gusta casi. ¿Y es por tus padres, por tus abuelos o por un gusto personal? No, totalmente gusto personal. Desde niño realmente fue mi gusto personal, mi descubrimiento y lo que he seguido alimentando a lo largo de los años. Ya son 16 años de profesional y me encanta. Y Abraham, cuéntanos un poco sobre tu actividad como artista. Tú eres cantante. Sí, pues mira, como cantante a nivel profesional llevo más o menos 10 años. He grabado varios discos, siempre sigo grabando, tengo mi propio estudio de grabación. Soy hoy por hoy el dueño de todo mi trabajo. Si en todas las redes sociales, en Spotify, Deezer, Shazam, Apple Music, pones Abraham Morales y te salen mis canciones, que estamos, a partir, de hecho fue a partir de este año que estamos otra vez sacando bastante material. Entonces me siento muy contento, estoy muy conforme con lo que he hecho a lo largo de mi vida y también pues la oportunidad que me ha dado Dios de conocer a la gente que he admirado mucho. He compartido escenario con Los Ángeles Negros, con Enrique Guzmán, con César Costa, Angélica María, Alberto Vázquez, Roberto Jordán, Los Terrícolas, híjole, mira, son tantos que no te los puedo mencionar a todos, pero me siento muy satisfecho con lo que he hecho a través de los años. Y tú lo que haces es una recopilación de canciones antiguas o tienes las tuyas propias también, producciones personales en las que compartes tu autoría. Mira, yo no soy compositor, la verdad nunca he sido compositor. Creo que hay que conocer nuestras fortalezas y debilidades. Yo no soy compositor, pero los discos que hemos hecho eh, han tenido canciones que la gente no conoce, canciones muy poco difundidas que para la gente son nuevas y que yo he tratado de promocionar como que la gente las identifique, pero por un servidor, ¿no? Y lo hemos hecho con ciertamente buena fortuna, pero esto es a nivel grabación, a nivel discos. En lo que representa los shows que se hacen de manera personal con la gente, es decir, en concierto, sí trato de cantar mucho de lo que la gente espera oír de la época de los años 60, 70, eso. A la gente le gusta, a mí me gusta y ya me identifican como un cantante de esa época. Y hay producciones de estos actores que son actores y cantantes a la vez, ¿no? Hay producciones de estos actores, producciones musicales, discos, canciones que quizás no se sacaron, no se llegaron a grabar, que se han podido con el tiempo rescatar sobre estos artistas. Pues mira, realmente grabaciones inéditas como tal, no. Canciones que pasaron de largo y que nadie en su momento peló y que han retomado con fuerza, eso sí. Pero pues al final del día la gente quiere oír 100 años de Amorcito Corazón a pesar de todo, ¿no? Entonces, de verdad, entonces no hay canciones inéditas, no hay, ya no queda material nuevo de ellos.
pero los éxitos que tienen son tan grandes y tan inmortales que la gente no se cansa de escucharlo. Y hablando un poco sobre el tema esto de las cosas inéditas y las cosas que no se llegaron a salir a producir, he leído por ahí incluso que Capulina tenía una gran biblioteca, ¿no? Con un montón de archivos y cosas. Este, tratando de hacer un paralelismo precisamente con él, ya que era, me parece por un tiempo fue Chespirito el que le escribe mucho a Capulina para su trabajo, ¿no? Este, haciendo un paralelismo junto con estos grandes artistas, querido Abraham, Chespirito llega a dar la talla en relación con Cantinflas, con Pedro Infante, con Jorge Negrete. ¿Tú crees que es también una leyenda a la par? Es que es una leyenda, pero no es una leyenda de cine. Chespirito era un programa de televisión. El Chavo, el Chapulín Colorado eran programas unitarios de televisión. Y Jorge y Pedro nunca fueron a la televisión como figuras. La televisión empezaba cuando ellos ya estaban cerca de la muerte, ¿no? Entonces, no son comparables. Además, la industria del cine en la época de Chespirito ya prácticamente no Ujú. existía. Entonces, como pertenecen a épocas diferentes, es muy difícil hacer una comparación entre ambos. Alguna vez dijo Chespirito que en Chile él convocó más gente de la que convocó Carlos Gardel o Jorge Negrete, y probablemente tenía razón. Pero también hay que pensar que cuando Chespirito fue a Chile, Chile tenía el doble de gente que cuando fue Jorge Negrete o Carlos Gardel, ¿no? Entonces, obedece más a un momento sociológico y demográfico. Chespirito es muy reciente en comparación de Jorge, Pedro y Cantinflas. Por ahí leí que en algún momento se intentó que ellos hagan algo juntos, ¿no? Solo que a Cantinflas no le gustó mucho la idea. Lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo en algunas cosas, pero no es que estuvieran juntos, más bien Cantinflas quería que Chespirito le escribiera el programa, porque Chespirito era un guionista. Y al final, la cantidad de dinero que pedía Cantinflas era demasiado. Entonces le dieron las gracias y ya por eso no se llevó a cabo. Pero no fue realmente por algún conflicto con Chespirito. Abraham, ¿cómo podrías describir en breves palabras eh, lo que significa la época de oro del cine mexicano? ¿Fue revolucionaria? ¿Fue nostálgica? ¿Fue ah, trató de hacer lo que sea para entretener? ¿Cómo lo describirías tú? Pues mira, la época de oro del cine mexicano, eh, sin caer en la nostalgia, pues es simplemente una época en la que el cine tuvo mucho peso, donde aprovechándose de la Segunda Guerra Mundial, de los pocos distribuidores, exportaron muchísimas películas que crearon a figuras inolvidables porque tenían personalidades muy poderosas, muy definidas y películas con guiones igualmente perfectamente elaborados. Entonces creo que se juntó la calidad con las circunstancias favorables para lograr pues un par de años que resultaron sumamente exitosos y que a la gente al día de hoy le sigue pareciendo como de ensoñación, ¿no? Y por eso hasta ahora se recuerda. Así es. Abraham, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, te agradezco que te hayas dado el tiempo de estar aquí. Gracias por compartir mucho tus conocimientos. Espero exista la posibilidad de que conversemos otro día de manera muchísimo más extendida. Imagino que tu barco debe estar ahí afuera esperándote, ¿no? Y estamos. Por- Fíjate que me han preguntado mucho que por qué el gorro. En realidad, eh, hay un amigo mío que se llama El Historiador en redes y que Ajá. me invita a hacer lives. Entonces, él siempre usa un gorro y dije, yo tengo uno similar. Me dijo, oye, ¿nos lo ponemos tal día? Ah, pues sí. Y la gente dice en sus comentarios, y por eso nos lo ponemos siempre, pero es puro vacilón.
Claro, claro, claro. No, sí, de acá veo de tu ventana, veo tu yate de 3 pisos que te está esperando para hacer tus diligencias. Ahí está. Abraham, muchísimas gracias por compartirnos parte de tus conocimientos. Me imagino que te has tomado tu tiempo, que ha sido difícil encontrar datos históricos sobre estos personajes tan grandes, pero gracias porque así aprendemos todos, ¿no? A mí me pareció algo increíble esto que comentas sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo es que se da el auge del cine mexicano a partir de eso, porque como que las cosas coinciden a la par para que algo se dé, ¿no? O sea, de alguna manera no existen las coincidencias y todo se tiene que dar por alguna razón y esto sucede y esto se da por esta razón, ¿no? Cómo es que estas personas como Cantinflas, como Pedro Infante, Jorge Negrete y todas las otras que no nombramos, están en el corazón de la gente a partir de sucesos o decisiones que no tienen que ver con ellos, pero que repercuten en ellos de alguna manera. Totalmente de acuerdo contigo. Tienes, lo definiste perfecto. Muchísimas gracias, Abraham, por estar aquí. Espero de todo corazón podamos volver a compartir una conversación. Voy a tratar de juntar y recopilar muchísimas más preguntas y te agradezco mucho tu intervención aquí en el podcast. Encantado, mi querido Pablo, cuídate mucho. Un saludo a todo tu auditorio y pues ya sabes, lo que necesites, acá andamos. Y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos y estar aquí. Recuerda que nos puedes encontrar por todos lados, Facebook, Instagram, TikTok, incluso haciendo cortos de algunas partes de los podcasts que hacemos. Sigue también a Abraham Morales por Instagram. ¿Cómo estás por Instagram, Abraham? @Abraham Rocker. Y le pueden hacer las consultas de manera personal. Algunas preguntas, algo que no les haya quedado claro, voy a tratar de invitar a Abraham pronto para volver a conversar. Y recuerda que si tú estás pasando por una situación negativa, mala o estás triste por alguna razón, acompáñate del podcast, quédate por aquí y entretente un rato para tratar de olvidar un poco esas penas y pon cine mexicano. Una película que recomiendes, Abraham, para la gente cuando está, no sé, triste, nostálgica. Dos tipos de cuidado, con Jorge Negrete y Pedro Infante, que es como la película más representativa de la época de oro. Muchísimas gracias. Y bien, muchas gracias por estar aquí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego. Hasta luego. Natural. En el